¿Vos sabés cómo funciona la cabeza de un argentino que cada vez que sube el dólar enloquece? ¿Es memoria, no sé si es emotiva, memoria angustiante? Mira, lo que sabemos es cómo funciona el cerebro ante el peligro, ante la incertidumbre, y uno tiene un sistema de detectar el peligro bastante evolucionado, porque básicamente lo que hizo la especie humana fue huir el peligro y buscar el placer. De hace 100.000 años ahora, Huir del peligro y buscar el placer. eso es básicamente lo que hizo nuestra especie en miles y miles de años. Entonces tenemos un circuito cerebral bastante sofisticado para detectar el peligro y huir. Y cuando vemos el peligro, tenemos una respuesta de miedo que hace que nos paralicemos, que ataquemos o que huyamos. Y cuando se suma la incertidumbre, aumenta la ansiedad, que es imaginar escenarios difíciles, preocuparse y todas las conductas que vienen a posterior. Bueno, podríamos, con tu mirada científica y con mi mirada política, podríamos concluir que el argentino se cubre inmediatamente. Se cubre porque ya es como una especie de... Tiene el instinto de supervivencia bien desarrollado. Y cada 3 años, 4 años, suceden cosas parecidas. ¿Esto es bueno o es malo? Tener el cerebro siempre tipo comando, ¿viste? El comando en guerra, siempre en alerta. ¿Es bueno o es malo para la vida? Y mira, muy bueno no es, porque nos estresa a nivel individual, pero a nivel de sociedad, con todo el potencial que tenemos, el recurso humano maravilloso, los recursos naturales, la gente maravillosa que tenemos un gran porcentaje de la sociedad pobre, desigual, sin un futuro, un plan de futuro, un proyecto de país, no nos unimos en nada. Quizás estas crisis permanentes, además del daño que nos hace a nivel personal, nos impide pensar en el largo plazo, en el mediano plazo, ¿no? Y nos hace, como digo siempre, estar en la guardia del hospital. Si la Argentina fuera un hospital, sería la guardia. Siempre estamos en la emergencia. El hospital es mucho más que la guardia. Tiene clínica médica, tiene investigación, tiene maternidad. Si la Argentina fuera, nuestro país sería un hospital, sería la guardia. Siempre estamos en la coyuntura, ahogados por la coyuntura. Entonces, quizás por las crisis permanentes, y además puede haber una autoprofecía, ¿no? Va a venir la próxima crisis, entonces no tomo riesgo, no invierto en el mediano plazo. Yo creo que tenemos que empezar a planificar un país para las próximas generaciones, no para las próximas elecciones, si no vamos a estar permanentemente... No para las próximas elecciones. Un país para las próximas generaciones, no para las próximas Y elecciones. sí, porque cuando uno... Yo entiendo también a los políticos que entran a la función y empiezan a sobrevivir, a cuidarse de los gambetazos de los otros, de las patadas. Todos los recursos cognitivos son limitados. Entonces, cuando vos... ¿Son limitados? Claro, imagínate vos mañana descansando en tu casa de la tarde con el celular, haciendo multitarea, pasando del WhatsApp al Twitter, email, al internet, a la media hora estás agotado. En tu libro vos decís eso, ¿no? El multitasking es... Cuidado que el multitasking puede ser muy canchero, pero te come la cabeza mal, ¿no? Sí, la multitarea baja el rendimiento cognitivo, bajan algunos puntos en el coeficiente intelectual, nos estresa, nos da ansiedad. Creemos que somos más productivos, pero en realidad somos menos productivos. Hay que usar la tecnología, es fantástica, nos permite cosas increíbles, pero hay que tener cuidado, hay que volver a tener introspección, a vivir el presente, disfrutar esta charla. Yo estoy llegando con mis ideas, mis pensamientos a mucha gente. Si uno vive acelerado, haciendo cosas, viendo el rating, se va el momento y incluso disminuye la felicidad o el bienestar. Igual estamos felices porque el rating no nos está dando bien, ¿eh? Facundo, ¿existe la viveza criolla o solo se trata de algo que inventamos nosotros? Es un mito que inventamos nosotros para quedar bien. ¿Somos Mirá, vivos? En la evolución de nuestra especie, un salto... Nosotros tenemos que ver, para entender el cerebro humano, una película de miles y miles de años, cientos de miles de años, y hubo saltos evolutivos. Un salto evolutivo, aunque no nos guste, fue la capacidad de engañar. La capacidad de engañar es como el lenguaje o la memoria, es una habilidad cognitiva. Y también de autoengañarnos. Perdón, ¿es una capacidad del cerebro la de engañar? Claro, vos, si esta charla no te gusta, porque me conocés, cuando termine, o te defraudes esta charla, vos no me vas a decir, che, estuviste pésimo, Facundo. Bueno, vos por ahí sí, pero Bueno, en general uno omite, también es engañar. O sea, lamentablemente los autistas son literales, no tienen la capacidad de engañar. Entonces ¿Pero no se nota eso? Pero uno hace a veces, es una habilidad cognitiva normal. Lo que quiero decir es que todo cerebro humano, en cualquier parte del mundo,
tiene la capacidad de engañar y de autoengañarnos. Por eso se crearon las instituciones, por eso se crea el contrato social, por eso uno respeta al otro. El cerebro de un dinamarqués es el mismo nuestro, pero en Dinamarca hay sanción social. Si uno comete un delito acá, muchas veces la ley es una sugerencia. Entonces, eso va generando esquemas mentales donde se tolera la corrupción y se reivindica la viveza criolla. ¿Cuántas veces yo escuché, o vos también, bueno, robó pero hizo? Eso es una locura. Si vos Una locura. Che, estuvo en la función pública y no se hizo millonario, es un tarado. ¿No escuchaste eso vos? Sí, Y muchas bueno, veces. y eso es una cosa insólita. Cuando vos vas a países que han logrado desarrollarse y ser inclusivos, esto es un delito, la gente sanciona socialmente, y eso nos va cambiando. Hay experimentos que muestran que vos sos más altruista y te portás mejor cuando hay otro mirándote. Por eso la gente las comidas de gala dona, porque la mira mucha gente, e incluso si hay miradas artificiales, y hay, por ejemplo, acá hay una mirada que es un dibujo, nosotros dos vamos a actuar mejor. O sea, cuando hay una mirada del otro, cuando hay Cuando nos están mirando nos la portamos. sociedad, por eso es muy importante que la sociedad tome un rol en Argentina y presione por estas cosas. Y se comprometa. Hay un artículo tuyo muy interesante que escribiste en Perfil hace un tiempo sobre la idea de que cuando uno tiene un prejuicio, por más que vos lo llenes de evidencias y le digas, no, esto no es así, el tipo, sus prejuicios, su conjunto de predatos lo van a llevar siempre a defender su idea. ¿Me desarrollás eso? Sí, La grieta, te lo eso es la resumo, grieta. te lo resumo y después te lo explico porque es parte de la grieta argentina, que también está en España con Cataluña, Sí, en sí. América con Trump, anti-Trump. Uno de los sesgos argentinos es pensar que nuestros problemas son únicos, ¿no? En todo el mundo hay grieta. Lo que pasa es que países que se desarrollaron, más allá de la grieta, logran ponerse de acuerdo en 2 o 3 cosas. Acá no podemos ponernos en nada de acuerdo a mediano y largo plazo. Pero te cuento un ejemplo, que la gente no cambia con la evidencia. A medida que uno crece... Con la evidencia, cuando vos le tiraste los papeles, no cambia. Te cuento por qué. Porque nosotros, déjame explicarte esto porque es clave. Para mí es uno de los problemas de Argentina de hoy. Sí, tomate todo el y tiempo. vos lo vivís también, todo lo Sí, vive. sí. Que nuestro antepasado, hace 30.000 años, tenía el mismo cerebro que nosotros. Y estaba en la selva, un antepasado nuestro, el mismo cerebro, y veía una sombra. Y no podía ponerse a racionalizar si las características de la sombra era por un tigre, un oso peligroso, o por una rama que hacía sombra. ¿Por qué? Porque si era un tigre o un oso, no vivía, lo mataban. Entonces huía. Primer concepto, más importante que la verdad es sobrevivir. Segundo concepto, más importante que la verdad es pertenecer a un grupo social, que el otro te acompañe en el pensamiento. Te cuento un ejemplo. Ah, claro. ¿Por qué? Porque vos te sentís... Vos tomate el tiempo para esto. Yo te voy a hacer una cosita de segundos, pero de paso me dejás pensar para esto. Yo sé lo que decís vos. Uno se siente más confortable con gente que crea que piensa como uno, aun cuando esté equivocada, que con alguien que lo confronta y por ahí tiene la verdad. Es muy arriesgado eso, pero quizás yo te puedo plantear alguna experiencia personal. ¿Me esperás un segundo solamente? Dale, Franco, por favor. Chacabuco, donde todo comenzó. Excelente relación precio-calidad. Chacabuco, otro vino de bodegas, Los Haroldos. Chacabuco, donde todo empezó, de bodegas Los Haroldos. Muy interesante lo que decís. Te puedo explicar por qué es así. Hace unos años, una revista científica muy importante, médica y científica, Lancet, publicó un artículo que decía que las vacunas producían autismo. Eso luego se comprobó que era falso, que el científico que publicó eso hizo fraude. Lo sancionaron, sacaron el artículo de la revista y luego hubo muchos trabajos científicos que demostraron que las vacunas no producen autismo. De hecho, le digo a la sociedad, las vacunas no producen autismo. Pero en el mundo quedaron muchos padres y médicos, inclusive, Impresionados. con el miedo de que vos vas a esa gente que actualmente hoy piensa que las vacunas producen autismo, y le demostrás la evidencia científica, le contás que eso fue un fraude, que hay muchos trabajos científicos que demuestran que no, y ¿sabes qué hace la gente? Ignoran esa información y buscan a alguien que piensa como ellos. Más importante que la verdad, además de sobrevivir, es pertenecer a un grupo social. Es la identidad. ¿Por qué? Porque esto es muy importante
para entender que, porque hay una solución a esto, hay que hacer un esfuerzo. Hay que entender que nosotros, como tenemos recursos cognitivos limitados, vivimos en forma automática. Entonces, 2 más 2 es 4. Un día lo aprendimos, ahí gastamos energía mental. Pero ahora es automático, 2 más 2 es 4. 5 por 7 dividido 5, ¿cuánto es? Hay que pensar. Podemos hacerlo una vez al día, pero no siempre, no podemos vivir racionalizando. Entonces vivimos en forma automática. Y también tenemos esquemas mentales. Los alemanes son todos honestos, los porteños son todos agrandados, los ingleses son todos piratas. Entonces, desde que nacemos... Preconcepto. Desde que nacemos vamos construyendo con la historia familiar, cómo percibimos la realidad. Cada uno de nosotros va formando esquemas mentales. Los ingleses son un poco piratas. No, mentira. Eso es lo que yo pensaba cuando fui ahí. Sí. Y vemos la vida con un cristal. Y tenemos nuestros preconceptos. Cuando una evidencia nos dice que estamos equivocados, nos pone en una situación de disconfort cognitivo, disonancia cognitiva. Entonces nosotros no queremos eso y vamos por la vida. ¿Sabés qué vamos por la vida? Disonancia cognitiva. Sí, y ¿sabés qué hacemos? Nosotros todos vamos por la vida con nuestros preconceptos, con nuestros esquemas mentales en forma automática, como vivimos, la mayor parte del día vivimos en forma automática, desechando todo lo que no coincide con lo que pensamos y tomando todo lo que coincide con lo que pensamos, más allá que sea verdad o no, más allá que tenga evidencia. Por eso leemos los diarios que opinan como nosotros. Por eso en Twitter seguimos a las personas que opinan como nosotros. No cambiamos con la evidencia. Y eso, ¿cómo se soluciona? ¿Cómo se soluciona? Porque a mí me parece un dato, de una pobreza intelectual. Yo no me quiero mandar la parte, pero yo soy una persona incómoda intelectualmente. Todo el tiempo me estoy preguntando si es verdad la idea que defiendo, si no se está equivocando. Te voy a hacer un ejercicio, ¿ves? A ver. ¿Qué ves positivo en el gobierno kirchnerista? Los primeros 2 años del gobierno de Kirchner, las políticas de derechos humanos, la asignación universal por hijo, que no es universal, pero que tomaron de otro proyecto, pero que la pusieron en marcha y funcionó bien. Bueno, mirá si viviríamos así. No digo que... Pero eso es un esfuerzo. Claro, pero ¿sabés lo que pasa? Cuando yo respondo esto... No, yo no hice ningún esfuerzo porque yo lo pienso realmente. Cuando yo respondo esto, el que está del otro lado, que tiene un prejuicio determinado, dice, no, o te putea, o yo, por ejemplo, yo hoy hablé en el editorial, no es importante, yo fui crítico del relato K, que me parece que conlleva corrupción, no te quiero meter en la política, y también del relato M, porque genera un relato, aunque sea un relato distinto, que todavía no tenga grandes bolsones de corrupción, y planteé eso, y estoy seguro que muchos se habrán enojados, está bien que se enojen. Mirá, por eso, sí. déjame, porque vos dijiste una cosa importante, ¿cómo se sale de esto? Yo lo que quiero plantear es que hay que hacer un esfuerzo, como hiciste un esfuerzo recién, no lo hiciste recién porque ya lo planteaste, pero algún momento lo hiciste. Sí. Vos que no sos kirchnerista pensaste algo positivo del kirchnerismo, entonces en un momento fue un esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo. Pensar que el otro puede tener semilla de verdad. Para eso necesita empatía. Empatía es una palabra que cada vez vamos a escuchar más en el futuro, para mí es clave en el futuro, es imaginar qué siente el otro e incluso sentir la alegría o el dolor del otro. Eso es la empatía, sentirla. Claro, hay 2 tipos de empatía. Una cognitiva. Yo puedo imaginar qué pensás vos, cognitivamente. Yo pienso que vos estás triste. Pero además puedo sentir tu tristeza. O sea, hay una empatía cognitiva que es... Me notás medio paranoico. O alegre. Pero el tipo paranoico. Y a veces pasa en la política también, que hay políticos que le entendemos lo que dice cognitivamente, pero no emocionalmente. Es una empatía cognitiva y emocional. Pero además para salir, además de un esfuerzo de empatía, hay que tener proyectos inspiradores por encima de la coyuntura. Es decir, bueno, cuando los argentinos decidieron hacer la escuela pública, fue un proyecto superador, más allá de la coyuntura, de los fenómenos del momento, digamos. Entonces, hay que tener una utopía, un proyecto... En la vida, los seres humanos... Un propósito. Bueno, eso nos da... Vos cuando eras chico, ¿no querías ser periodista? Sí. Y bueno, luchaste... Tuviste la coyuntura día a día, días malos, días buenos, pero lograste ser periodista. Yo quería ser salió un poco mal, pero... Yo quería ser médico. Ese es un propósito. Las sociedades también necesitan propósito. Entonces nosotros tenemos que ver qué queremos. Que en Argentina, mira, yo te digo, con 2 propósitos, que vos me vas a decir si no podemos estar de acuerdo. Nuestro contexto histórico nos puso a nosotros, los que estamos vivos, como decía el ministro, con un desafío. Si nosotros logramos que en los próximos años todos los chicos en este país coman bien, ya hacemos una contribución histórica. Que no tengan significa anemia. salir de la pobreza, ¿no? Significa, o
O por lo menos de Que acercarse coman a un... y que sepan leer cuando terminan primero que terminen la mayoría a tiempo la secundaria y que terminen. Y segundo, que lean y que hagan un cálculo matemático. ¿No podemos ponernos de acuerdo en que en los próximos 5 años todos los argentinos hacemos un esfuerzo para eso? Bueno, a veces este anteojo que tenemos, que cada uno mire la realidad, no nos permite unirnos por un proyecto superador Bueno, para... eso me lleva a otra pregunta. ¿Por qué estamos discutiendo siempre las mismas cosas, Facundo? Pero cosas de 20 años, 30 años, ¿por qué? Mira, cuando yo era chico, escuchaba, eso es una buena... Cuando yo era chico en Salto escuchaba fuga de capitales, economistas hablando de inflación, Fondo Monetario. Hoy tengo 49 años y siento lo mismo, escuchamos la misma cosa. Yo creo, sinceramente, que si no invertimos en la gente, el crecimiento económico no es sustentable a largo plazo. Vamos a tener veranito económico. Nosotros no invertimos, no pensamos en la salud pública, en serio, no pensamos en la ciencia, en el valor de la ciencia. Bueno, vos planteas mucho la idea del valor de la ciencia aplicada. Hay una cita de Husserl que es muy interesante en tu libro. Yo recomiendo mucho el libro El cerebro del futuro. Es muy inspirador, es muy inspirador. Ahora, ¿se puede pensar en impulsar mucha ciencia aplicada con el 30% de pobreza, con emergencia económica, con el dólar como está? Yo te lo digo al revés. Si no hacemos eso, si no invertimos en educación de calidad, si no nutrimos a los chicos bien, si no invertimos en ciencia, innovación y tecnología, no vamos a derrotar la pobreza. Mandela decía, la mejor arma contra la pobreza, para reducir la educación. A Nehru, el arquitecto de la India moderna, a Nehru lo criticaban, porque Nehru había formado en el exterior y había visto que los países que se desarrollaban no eran desarrollados y luego como hobby invertían en ciencia, en innovación, en educación. Se habían desarrollado y habían podido ser inclusivos porque antes habían invertido en las personas, en la educación pública, salud pública, en ciencia. Entonces Nehru, cuando fue a la India, invertía en proyectos científicos, en institutos científicos, y los hindúes, la oposición le criticaba, decía, pero ¿cómo con la pobreza que hay en la India usted invierte en ciencia, innovación, en tecnología? Y él le respondió, Nehru, el arquitecto de la India moderna hace décadas, dijo, miren, justamente porque somos pobres no podemos darle el lujo de no invertir en innovación, en ciencia, en educación de calidad. Mira, ayer estaba mirando... Es al revés. Ayer estaba mirando la final de la Champions. ¿Tenemos tiempo de poner eso un poquito? Porque quise tener empatía y me quise meter en el cerebro del arquero del Liverpool. Ese pobre arquero, bueno, lo cuento primero brevemente, le hicieron 2 goles muy sonsos, lo están mirando 500 millones de personas en el mundo, se sentía esa energía, y el tipo hizo varias cosas. Uno, cuando le hicieron el primer gol o el segundo, yo no me acuerdo, se tapó la cara. Después otra cosa que hizo fue ir alrededor, hizo una especie de vuelta olímpica. Bueno, míralo, porque yo, ¿sabes qué pensé de mi casa? Si no es fuerte emocionalmente este tipo, perdón por lo que voy a decir, se suicida. Mira, miremos un poco. Final de la Champions, ayer. A ver. Ahora sí, Toni Kroos, espera Cristiano. Arriba Benzema, finalmente. Loris Karius. Mira, ahí está. Bueno, ¿ves, Facundo? Eso en fútbol es... Y la cara de ese pobre arquero, yo digo pobre porque... ¿Cómo funciona un cerebro así en el medio de tanta presión? Bueno, seguramente es un momento traumático. Muy traumático, pero no se lo olvida más en la vida. Bueno, pero hay que ver, vamos a ver. Estamos viendo. Ese otro gol. Yo creo que el segundo gol se lo hicieron, entre otras cosas, porque estaba afectado como estaba por el primer gol, que se lo hizo él. Y se empieza a tapar la cara. No quería que la gente lo viera, no quería que las imágenes lo tomaran, ¿no? Y se dio una vuelta completa para pedirle perdón a todos los hinchas que yo creo que de alguna manera le tuvieron cierta compasión. No sé cómo habrá pasado. Le tuvieron empatía. Como vos en tu casa, vos tuviste empatía, vos sentiste el dolor de ese hombre. Yo sí, la verdad que sí. Mira, más allá del evento traumático de ayer, yo también lo vi el partido y el primer gol no lo había visto, fue terrible. Pero lo que vamos a ver en esta persona es si es resiliente o no. Alguien no tan resiliente va a ver lo negativo, va a ver que defraudó a 500 millones de personas. Y alguien con resiliencia, que ve la mitad llena de este vaso, va a decir, bueno, fue un error importante en mi carrera, pero voy a tratar de... Esto no es el fin del mundo, hay otros problemas más importantes, los hinchas van a entender, fue un partido, se pierde en partido. O sea, ahí está el mecanismo de... la manera en que pensamos impacta en la manera que sentimos.
Y él puede cambiar la manera que piensa para cambiar la manera que siente. Es un ejercicio que hay que hacer. Y también tiene que ver con... Cada uno tiene esta característica en forma individual. Hay gente más resiliente y menos resiliente. La gente menos resiliente muchas veces necesitan ayuda para cambiar el pensamiento. ¿Cómo es tu cerebro, Facundo Manés? Es un cerebro normal. Es un cerebro curioso. Que admira la gente mejor que yo admiro a las personas más inteligentes que yo, la gente más bondadosa, más valiente que yo. Es un cerebro argentino, en cierta manera. Yo quise vivir acá, quiero que mis hijos vivan acá, tengo el contexto argentino. Y es un cerebro que trata de ser feliz, intentar ser feliz. También hay datos de la ciencia como que nos produce bienestar y trata de hacerlo. Y es un cerebro básicamente estándar, te diría. ¿Hay una manera científica de ser feliz? Mira, la ciencia puede medir cosas que sean evaluables, ¿no? Muchas veces la gente habla de memoria o inteligencia y la ciencia puede medir ciertos aspectos que son medibles. Con la felicidad pasa lo mismo, con el bienestar pasa lo mismo, pero hay ciertos datos desde la ciencia, muchos estudios científicos que muestran algunas cosas que nos dan felicidad o bienestar. Muchas son parecidas a los que nos decían nuestros abuelos, pero la ciencia lo confirma. Hay un porcentaje que es increíblemente genético. Que tenga más felicidad o más bienestar depende de... 30 y pico, ¿no? Más o menos, un porcentaje. 36, Antes se pensaba que era más, ahora más o menos del 30%, pero hay un porcentaje... O sea, si vos viniste de familias felices vas a tener un pedacito de felicidad. La genética juega un rol. La expectativa también. O sea, si vos querés trabajar en, no sé, en tal lado, pero si yo quiero ganar el premio Nobel, pero no lo gano, voy a ser infeliz y realmente puedo haber contribuido de otra manera. La expectativa es importante. También tener un propósito. Es muy importante en la vida. La gente no trabaja por el dinero. Vos no haces periodismo, todo lo que trabaja por el dinero. Es porque te gusta y el médico del hospital público y el docente no trabaja por el sueldo. Tener un propósito es importante. También vivir el presente. No estar rumiando acerca del futuro que hacemos y no repasar el pasado. Y también el vínculo humano. Es muy importante tener vínculos humanos. No solo vínculos humanos profundos, sino en el día a día. Sí. Mirarte a la cara, eso es muy importante. Y hay algunas cosas más, pero sí, si tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Bueno, quiero decir que ayer Fontevecchia, en el medio del revoleo político, él no va a decir nada de esto porque yo no lo quiero meter, mencionó a Tinelli, por un lado, y a él como alguien que podía convertirse en presidente desde fuera de la política. No va a decir una palabra Facundo Manés y yo tampoco se lo voy a preguntar. Solamente le voy a agradecer que estés acá con nosotros. Gracias a vos. Bueno, muy lindo la pasamos. Un placer. Como